Muy bien, pues si les parece, vamos a empezar. Nos quedamos con Amador y Carla. Digo, Amador y Diana. Sí, profe. Empieza Diana. Ahí voy. Listo. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la política monetaria y yo Ujú. les voy a hablar de los objetivos. Se puede pegar más el micro a la boca para escucharla mejor porque se escucha lejos. ¿Ya? ¿Ahora? A ver, más o menos. Está lejos, profe. Es que según yo estoy muy pegada, no sé qué pasa. Ah, ok, así está bien. Ok. En los objetivos encontramos controlar la inflación, que trata sobre mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Segundo, reducir el desempleo, que indica procurar que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. El número 3, conseguir crecimiento económico, asegurar que la economía del país crezca para poder asegurar empleo y bienestar. El cuarto es mejorar el saldo de la balanza de pagos, que trata de vigilar que las importaciones, porque podrían provocar un aumento incontrolado de la deuda y crecimiento económico. Y Ok. también les voy a hablar sobre tipos de... No, perdón, eso lo va a decir mi compañero Amador. Tú dilo, tú dilo. Los, ¿Lo digo? Deja que lo diga Sí, él para muy que bien, le sí. cuente su participación. Sí, Amador, Ah, tú lo lees mejor. está bien. Los mecanismos de la política monetaria. Ujú. Existen varios mecanismos de la política monetaria para llevar a cabo este tipo de políticas expansivas o restrictivas, como variar el coeficiente de caja, modificar las facilidades permanentes o realizar operaciones en el mercado abierto. El número 1 es política monetaria convencional, que utiliza mecanismos tradicionales, tipos de interés oficiales y la previsión de liquidez. La segunda es la monetaria no convencional. Cuando la política monetaria no convencional no funciona, se utilizan herramientas no convencionales. Esta última, profe, como que me cuatrapeó. La monetaria no convencional, esa no la entendí muy bien, la verdad. Ujú. Vas, Amador. Pues yo investigué sobre el objetivo primario de la política monetaria. Es alcanzar y mantener una inflación baja y estable de México. Es de México esto porque los demás países tienen una manera diferente. Porque, bueno, a eso entendí cuando estaba leyendo. Estable y lograr que el producto crezca y alrededor de sus tendencias a largo plazo, pues sea rentable. De esta manera, un crecimiento sostenible que genere empleo, mejoras a nivel de la población mundial o del país. Me refiero a que, pues, la política monetaria expansiva cuenta con el objetivo de poner más dinero en circulación. Es como expandir el mercado, no sé qué, o sea, ayudar, ¿verdad?, a los demás. La política monetaria restrictiva es cuando el objetivo es quitar el dinero del mercado, es recuperar, es como cuando están cobrando lo que ustedes venían hablando de impuestos y cuánta madre, me imagino, no Amador, sé. una era expansiva y la otra era ¿qué? ¿Por qué sacar, profe? Amador. La otra era restrictiva. La Ah, otra es gracias. restrictiva, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, gracias. Ahorita muy te bien. mando una foto, Carla. Ok, política monetaria. Principal objetivo, el tema de la inflación. ¿Qué es la inflación? Poder adquisitivo, que el dinero que tenemos, lo que nos cuesta hoy comprar una torta y un refresco, en 20 años nos siga costando lo mismo, ¿no? No que el producto suba
y el poder adquisitivo de la moneda se devalúe. Esa es la principal condición de la inflación. Hay países que tienen mucha inflación, como Lo cual en Venezuela. México no se respeta. ¿Perdón? Lo cual en México no se respeta, digo, siempre la moneda ya ve que se devalúa y en otros países no. Bueno, es lo que creo entender, no sé, no entiendo. Las devaluaciones, siempre ha habido devaluaciones en la moneda durante todos los mercados. Las devaluaciones funcionan a través de una depreciación del peso, ¿sale? Las más importantes en México han sido de alguna manera causadas. Por ejemplo, la de la época de Salinas de Gortari en el 92 fue causada a propósito con la intención de, de salvar algunas de los otros objetivos, como el tema del Producto Interno Bruto, que no se perdiera el empleo, etcétera, etcétera, etcétera. La consecuencia ahí fue que las personas que tenían ahorro, pues perdieron en mucha cantidad la parte de su ahorro. Pero las políticas cambiaron, ¿no? Es un poco, por ejemplo, también lo que recientemente pasó con el tema de la reforma del IMSS, que era hasta cumplir 30 años de servicio y ahora se cambia hasta la cantidad de edad. Entonces hubo quienes ya estaban por jubilarse por años de servicio y se ampararon para poder jubilarse en tiempo y forma. Y hay a quienes ya nos va a tocar a los 65 seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, o 68 ya no me acuerdo. El tema es que ese tipo, por poner un ejemplo de algo, de una decisión de gobierno, que en específico esta decisión del gobierno está causada porque cada vez es más la clase jubilada y lo que pretendemos en esta parte de la jubilación es un triángulo, ¿sale? Donde la base, que es esta parte de abajo, la base laboral, sea más grande que la base jubilada, porque las aportaciones de los trabajadores serán los que mantengan al pico de los jubilados. Pero ¿qué pasa si las personas a los 30 años de servicio, o sea, hoy tenemos personas de 55 años jubiladas, y entonces el pico, en lugar de achicarse, está siendo más grande? Y llegará el momento en el que la base trabajadora sea igual que la base jubilada. Y si eso pasa, entonces tendremos serios problemas. O tendríamos serios problemas. ¿Por qué? Pues porque las pequeñas aportaciones de los trabajadores para los pensionados ya tendrían que ser muchas aportaciones para los pensionados. No como antes, que como la esperanza de vida era menor, pues entonces los 20 pesos que nos cooperáramos como trabajadores les alcanzaban a los 50 jubilados y pensionados que existían, por mencionar cantidades. Pero ese tipo de decisiones, por eso hay muchos economistas en México, políticos, que hablan de que Salinas de Gortari tenía una muy buena visión del mercado, porque la tendencia es cíclica, la tendencia económica. Es decir, lo que le pasa a Estados Unidos nos va a terminar pasando a México. Y así como le pasó a la Unión Europea, le pasó a Estados Unidos. Entonces, este ciclo económico de la economía, de la curva del aprendizaje, que así se le conoce en economía, pues es lo que nos va dando la experiencia para poder determinar estas políticas públicas. Eso es por un ejemplo de política pública. Pero regresando al ejemplo de la política monetaria, pues la inflación funciona exactamente igual. Las devaluaciones también a veces son causadas por los gobiernos porque es necesario asegurar la inversión. De lo contrario, el Producto Interno Bruto disminuiría y eso generaría retiro de la inversión extranjera. Entonces, la normal comunión de todas las economías es sí pasar por crisis, sí pasar por devaluaciones, sí pasar por un montón de complicaciones económicas, pero todo es con la intención de ir mejorando los sistemas eventualmente. Que habrá quienes piensan que no, habrá quienes piensan que en México estamos de lo peor, pero al día de hoy, pues es la economía número 16 de 194 países, entonces no estamos tan mal como otros países, ¿va? Que si bien es cierto, ya se está retirando la inversión extranjera, que están sufriendo muchos golpes los mercados, y no solamente por la cuestión de la contingencia sanitaria, sino también por mala percepción del gobierno. Entonces, pues habrá que ver cómo funciona. ¿Alguna duda de la política monetaria? Los ¿Quién responsables. regula? Bueno, no quién regula, sino que quién es el encargado de que se lleve a cabo la política monetaria. Banco de México. Banco de México. Correcto. Sí.
Por ejemplo, el tema del dinero en circulación. Imagínense que todas las personas tuvieran un esquema de ahorro de poder tener cajas fuertes en sus casas, que su dinero estuviera atesorado ahí. ¿Eso qué generaría? Que el dinero Pues que estuviera no haya siendo dinero. atesorado y que en circulación no haya, lo cual implicaría que tengamos que imprimir más monedas, más billetes, pero eso obviamente lo que va a generar es inflación, porque no es que requiramos más billetes, sino ocupamos que los billetes circulen. Por eso es que el esquema monetario ha propiciado que a través de cuentas de ahorros tú puedas ganar un rendimiento. Así es como se incentiva que las personas tengan un dinero en la banca para que la banca esté desarrollando inversiones, no solamente privadas, sino también públicas. Entonces nos conviene a todos, ¿no? Al gobierno le conviene estar bien con la población porque de esa manera el partido político gana en la próxima elección. A las personas les interesa que el gobierno esté haciendo su función porque de eso depende el alumbrado público, la salud pública, la educación pública. Y obviamente también el gobierno, además de ser proveedor, es cliente. ¿Por qué? Pues porque a quien hace la obra de drenaje, pues es una persona probablemente que está trabajando en un sindicato y ese sindicato pues es de trabajadores. Y pueden ser parientes de nosotros, primos, sobrinos, tíos, cuñadas, cuñados. Entonces, así es como depende esta parte económica y de manera específica encasillado en lo que platicamos de la política monetaria. Entonces, hubo un tiempo en donde las personas empezaban a guardar su dinero y eso genera una economía, lo que llamamos una economía estancada, ¿sale? No es que no haya dinero, es que no hay compra, no hay venta, no hay demanda, no hay movimiento en los mercados. Entonces, a la economía estática no le beneficia absolutamente a nadie. Los pobres siguen pobres, los ricos siguen ricos y el sistema no está funcionando como debería. ¿Cómo realmente debería? Bueno, un rico gastando, un rico invirtiendo y el pobre trabajando para poder tener dinero y continuar con el esquema otra vez. Aquí no se trata de qué lado de la película estés, sino que realmente se ocupan todos los sectores y todos los actores para poder hablar de una economía diseñada de manera correcta. Y además de que al Banco de México pues le toca decidir qué tipo de metales tienen que hacer para la aleación a la cuña de sus monedas, cuáles son los diseños de los billetes. Y no sé si en algún momento han tenido oportunidad de visitar el Museo del Banco de México. Bastante padre, porque pues, hay monedas y billetes de toda la vida pues que ha habido eh, dinero. Y además uno aprende mucho. Ellos tienen un simulador, también está en el Museo Interactivo de Economía, que de hecho fue un proyecto que planteé yo en la universidad para llevarlos a México, al MIDE, donde se aprende justamente de estos temas. De hecho, en la licenciatura, la primera vez, a mí me lo explicaron muchísimas veces en la escuela, ¿no? Pero eran economistas especialistas con un lenguaje muy técnico. Y cuando lo conocí en el MIDE de manera interactiva, que yo me puse a hacer las inversiones, que yo puse a hacer conversiones, que a través de tus decisiones como política pública sabes si hay un simulador ahí en el MIDE y tú vas así, comprando acciones, tejiendo de manera muy fina la economía y al final pues te arroja un resultado si tu país estuvo en bancarrota o tu país está en qué nivel económico de crecimiento. Entonces está bastante bueno porque pues aprendes a que esas decisiones muy mínimas, como no firmar un tratado de libre comercio, pues te pueden llevar a la larga a complicaciones económicas. No solamente por el dinero que se deja de percibir, sino también por los productos con los que te metes. Imagínense que tuviéramos, como ya hubo en México, una crisis del maíz cuando la tortilla está carísima. De hecho, no sé si recuerdan que la tortilla no se regulaba. Habría un libre mercado porque había muy buena oferta y muy buena demanda. ¿Sale? El precio estaba estable. Cuando se hace la crisis del maíz, teníamos kilos de tortilla en 36 pesos, recuerdo. ¿Por qué? Pues porque no estábamos abriendo el paso a maíz importado. Y eso lo que generaba, pues era un déficit en la demanda, por lo cual el precio encarecía. Y como es un producto de la canasta básica, pues el malestar de la ciudadanía, hay personas que desayunan, comen y cenan con tortillas. Entonces le estabas quitando un elemento a la mesa, ¿no? Digo, me queda claro que ustedes todos los días desayunan, comen y cenan cortes finos y creme brûlée, Ah, caviar, etcétera. Pero los que somos pobres sí nos metemos en muchos problemas Desayunamos con y cenamos cereal, una profe. tortilla. Ah, muy bueno, nomás aguas con el azúcar, ¿eh? puros Excel- huevitos. Excelente, entonces política monetaria. ¿Alguna Cornflakes sin duda? azúcar. ¿Todo bien? Ustedes Profe, pregunten, ¿eh? pues yo Hablen no, ahora o callen para siempre.
Todo bien. Ok. Vamos a hacer una especie de quizillo al final, a ver si sí es cierto, porque esto es de lo más importante de la materia. ¿Sabes? Ahora, terminamos. Política comercial, la licenciada Yamilet, arránquese. Ay, qué hueva. A ver. Bueno, me tocó la política comercial y pues es el manejo y las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. ¿Mm? Eh, voy. Bueno, ¿cuándo nace? Nace en ¿Sí me escucho? Sí. Ah, nace en 1995 y pues es una de las organizaciones más jóvenes. Un ejemplo, pues son las restricciones no arancelarias, restricciones cuantitativas, cuotas de importación o exportación, permiso de importación e importación, desdoblamientos de tipos de cambio. ¿Cómo funciona? Pues la política comercial funciona en que reduce o aumenta el comercio. Cuando reduce el comercio es cuando baja el precio y la cantidad lo que reduce es la cuota voluntaria de exportar y también reduce el arancel. Y cuando aumenta el precio, que el precio es el subsidio de importación y exportación, y en la cantidad pues aumenta lo voluntario de importación. También lo que viene aquí en esta política pues son lo que es el arancel, que el arancel pues como sabemos pues es un instrumento muy común y ay, ya me perdí. No se pierdan, lo encontramos. Ya. ¿Aló? Bueno, ya no me acuerdo muy bien de lo que es el arancel. No me diga eso, licenciada, pues si fue la primera que terminó, porque ya estaba lista. Sí, profe, pero ¿puedo leer entonces o? Sí, pues ni la estamos viendo. Ah. Ok. Bueno, el arancel es el instrumento más común de protección, pero no es el único. Y los países pueden restringir su comercio exterior de muchas otras maneras. Las barreras arancelarias continúan cayendo como resultado de negociaciones multilaterales. También lo que decía era que no hay una sola nación, que también pues podríamos considerar autosuficiente en sí. Bueno, lo que decía es que aún así el país sea rico, pues también va a tener como necesidades de recursos. Entonces, por más rico que sea un país, pues puede ocupar de otros países como de lo que no tienen ellos, pues ya es como en unos lugares pues no tienen, no sé, fruta, tortilla. Eso es lo que me quiero imaginar, pues no sé. Muy bien, sí, hay muy buena noción de cómo es que funciona la política comercial. Aquí aprendimos el Bretton Woods, supimos que ahí el Bretton Woods fue la primera noción de lo que se considera como una política comercial, ¿no? Como una política bancaria también, como un sistema bancario también, como métodos de pago. En ese momento, lo que se pretendía, por ejemplo, era que las sociedades se dieran cuenta que la globalización tenía beneficios. Platicamos en algún momento del proteccionismo, recuerdo, o no platiqué con ustedes del proteccionismo, del libre comercio. A ver, díganos poquito y ya nos acordamos. Ok, vamos a hacer un paréntesis aquí para explicar esta parte. El libre comercio es con lo que sueñan todas las naciones, ¿sale? Es básicamente la razón de ser del comercio exterior. Poder adquirir beneficios con nuevos mercados, pero sin sacrificar los internos. Eso es básicamente imposible. Es como si te gustara hacer, pero no que te hicieran. Y el sistema no funciona así. De hecho, las naciones que han logrado triunfar en el comercio es porque lo han logrado a través del proteccionismo. Es decir, no existe libre comercio como tal. ¿Cómo funciona el proteccionismo? Hay una modalidad que a mí es la que más me gusta ejemplificar,
que es la de Suecia, y ellos, por ejemplo, cultivan fresas en enero. Por lo tanto, en enero el arancel a las fresas sube 300%. ¿Para qué? Para que a nadie se le ocurra importar Comprar fresas. las fresas. Para que las fresas internas se distribuyan de manera correcta. Pero el resto del año el arancel se mantiene en el 5%. Y después imaginemos que en marzo ellos cultivan cebolla. En ese momento el arancel sube 35%, ¿no? ¿Para qué? Para proteger el mercado interno. De esa manera generas que tu cebolla se venda, se distribuya, y eso es una fuente de empleo, por lo cual el PIB se incrementa. Pero hay países que no permiten este tipo de incrementos presupuestales. Es a lo que le tiran tanto con el tema del proteccionismo. Y realmente los países que han triunfado, España, bueno, no, España es un mal ejemplo, Alemania, los países nórdicos o los Países Bajos, los asiáticos, lo han logrado a través del proteccionismo. ¿Por qué? Porque así apalancan sus economías. Imagínense lo complejo que sería eh, que el maíz mexicano no se estuviera vendiendo como debería y que le diéramos paso al maíz amarillo, que es el norteamericano. ¿Cuántas personas dependen del maíz en México? Muchísimas. Todos en sí. Ahora, ¿cuántas personas necesitan el maíz como para poder producir harina, para poder producir, no sé, hasta las frituras se hacen con base de maíz, ¿no? Entonces hay muchísimos mercados que dependen de esa materia prima. Ahora, eso es como lo que debería, lo que yo llamo la utopía del comercio exterior, sí, lo que debería es de haber comercio libre. Pero realmente los países no hacen comercio libre. Los países juegan en una liga exclusiva de socios comerciales para darse beneficios entre ellos. Pero hoy en día, tener un vehículo asiático, por ejemplo, en México, es más fácil que tenerlo en Estados Unidos por la bronca comercial que tienen. ¿Por qué? Porque los asiáticos van a seguir siendo líderes en producción y en maquila. Porque todavía en esos países hay pequeñas industrias que trabajan por comida, o sea, no por un salario, sino por comida. Hay familias, 7 familias que caben en la sala de sus casas. Y ese es donde viven, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas y hay pocas oportunidades. Entonces, las personas pues se adaptan a lo que hay. En ese sentido, aunque los asiáticos tienen muy buenas calidades, muy buenos estándares, son campeones en la mayoría de los mercados, pues eso es lo que nos dice la globalización. Pero ¿qué es lo que no nos dice? ¿Por qué no nos platican de las personas que no tienen para comer, que mueren de hambre todos los días? En una de las naciones más poderosas, ¿no? Es decir, en la primer potencia del mundo hay pobreza. La hay. ¿Por qué? Porque así es como funciona el sistema. Desgraciadamente, aunque suene muy cruel, al día de hoy no se ha podido encontrar la llave a la solución de la pobreza extrema. No hemos podido, como raza humana, poder garantizar que las personas que no tienen nada puedan tener aunque sea para comer. Algunos piensan que pues la educación nos debería dar lo suficiente como para ser más humanos y compartir nuestra comida con algún hermano o hermana que esté en la calle en situación, pues sí, de calle o de pobreza. Pero realmente tratamos de hacernos los locos, ¿no? Tratamos de no voltear para allá. Entonces, y eso es lo que pretendía el sistema educativo. De hecho, en su primer edición el sistema educativo tenía una materia que no, se dejó de dar, ahora sé que ya regresó, cívica y ética. A todos ustedes y a mí nos tocó tener cívica y ética en la primaria y nos decían que teníamos que ser pragmáticos, que teníamos que ser empáticos con con nuestra sociedad. Pero después con el tiempo nos fuimos adaptando a sistemas distintos, pues. Entonces, lo mismo ha pasado con el comercio y con todas las naciones en lo que corresponde a la política comercial. Por eso hacía yo el paréntesis. Libre comercio, sí, o sea, chingón, suena muy bien. Pero ningún país en la historia de la humanidad ha logrado crecer con libre comercio. Ninguno. ¿Por qué? Porque tiene que haber un poco de proteccionismo para el crecimiento. Porque si no, entonces la brecha entre ricos y pobres sería todavía más grande de la que tenemos hoy. ¿Y cuál es el sistema actual? No solamente de México, sino de la mayoría de los países. La clase baja cada vez más baja. La clase media sin medios. Y la gente de clase no tiene clase.
Esa es la realidad cruda que nos ofrece hoy la globalización. Y en aquel momento, en el Bretton Woods, para que las personas no hicieran un golpe de estado, para que no se pusieran rebeldes, porque en aquel momento todavía podías traer un arma cargando, ¿eh? Y si no te parecía la acción de cualquier persona, pues lo matabas y terminaba el problema. No era bien visto, digo, se fue construyendo la sociedad, desde luego, pero las costumbres eran bélicas. Hoy defendemos la no violencia, pero así es como se ha construido nuestra nación, así es como se ha construido la vida del ser humano. Las conquistas de los vikingos, con Genghis Khan, los mongoles, en el Imperio Romano, es a través de la violencia, de la conquista. Entonces, no es algo que no esté en nuestros genes, porque el primer impulso del ser humano ante el hostigamiento o la presión, pues es la violencia, es reaccionar, es gritar, es empujar, es correr, ¿no? Es algo humano. Ahora, si así fue como se dio la condición, pues en ese momento el Bretton Woods dice, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo para que la ciudadanía se dé cuenta, pues que la globalización es buena. Y a alguien se le ocurrió, a ver, ¿y por qué no? A lo mejor el problema está en que ellos no saben de dónde viene ese producto. Hay que ponerle a cada producto de dónde viene, y de ahí nace el made in, ya lo habíamos platicado. El famoso hecho en, para que las personas sepan que el mouse que yo tengo aquí, lo tengo gracias a la globalización y gracias a que mi nación está haciendo negocios con China, o con Taiwán, o con la nación que sea. Entonces, con esta evolución, o con esta reflexión es con la que yo me quiero quedar de esta clase, ¿no? La política económica, la política fiscal, la política monetaria y la política comercial son políticas hermanas, son dependientes entre ellas. Y la que a nosotros como expertos del comercio nos interesa más, ¿cuál será? Pues en sí todas, pero la comercial más. La política comercial, porque eso nos dedicamos, a mejorar las condiciones de negociación, a mejorar la compraventa de mercancías, a poder desarrollar nuevas cadenas o nuevas ramas de producción. Puede, o sea, todavía podemos descubrirlo. El tema es que encontremos el mercado. Hay un libro que no sé si han leído, se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y el punto número 2 de los 7 hábitos, o el hábito número 2 es empiece siempre con el final en mente. Es decir, nosotros tenemos que ver a dónde va el mercado para saber qué es lo que nos van a comprar más adelante. ¿Sale? Seguramente después no se va a ocupar los productos orgánicos, a lo mejor no se va a ocupar la comida, a lo mejor ya se va a ocupar ingenieros en mantenimiento de robots, porque para allá va. Como les decía, la modernización aduanera está emigrando a que los procesos del despacho de importación y exportación lo hagan robots. Ya no se van a ocupar operadores de aduanas. Ya no se van a ocupar licenciados en aduanas, ni en comercio, ni en negocios para poder operar el comercio exterior, porque todo va a ser a través de robots. Quizá en 15 o 20 años, quizá a nosotros ya no nos toque verlo, pero para allá va. Entonces, todo lo que huela a tecnología, todo lo que tenga que ver con soporte de redes o de plataformas digitales, aunque nos cueste trabajo, hay que entrarle, porque esto del comercio va para allá. Ahora, con esto que está pasando de la pandemia, muchos de los esquemas se han descubierto a que realmente, aunque no es lo mismo, las personas se pueden adaptar a la educación en línea, porque se puede, es cuestión de tener voluntad. Desde hace muchísimo ya existen maestrías, doctorados, licenciaturas en línea, pero ahora puede ser un área de oportunidad para los que no estén en un sistema ordinario o convencional de educación, y que esto se vaya destapando poco a poco. ¿Y por qué lo digo? Pues porque ahí también hay áreas de oportunidad. Ahí también hay negocios, ahí también hay billetes. Entonces hay que hacerlo hacia allá, ¿no? Me acaban de invitar un amigo a dar un diplomado se llama Comercio Electrónico, no, se llama la gestión empresarial digital, la llave del comercio electrónico, así es como se llama. Y estoy diseñando diferentes contenidos que tienen que ver con plataformas. Es un mundo, ¿eh? Es un mundo de plataformas que no han llegado a México ni siquiera. Imagínense que ustedes hablan con algún contacto, dueño, manager, gerente de una empresa de esas, y se traen la venta de ese software para acá. Ahí hay un área de oportunidad. Ya empezar a distribuir. De hecho, en la investigación que estoy haciendo encontré la plataforma en la que vamos a hacer el examen, que espero que les guste. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda?
Denme un minuto. Pues yo me voy a regresar a ver el video cuando lo suba porque me perdí de dos, como quien dice, dos Sí, exposiciones. de todas maneras lo estamos grabando. Sí. Pero denme un minuto para ir por el cargador de mi lap, porque ya se me está descargando. ¿Sabes? Sí, está bien. Ya desayuné torta en la mañana y hay bolillo en el... No, para mí huevo está bien. Con jamón, hay salchichas o con longaniza. Bueno, está bien, sí. Sí. Es que la verdad tengo muchísima hambre y ya me estoy Hola. poniendo de malas, entonces, lo que sea. Listo, perdón, es que hay 3 computadoras iguales a la mía en mi casa y ya ven, es como los cargadores de teléfono. Aunque todos tienen el mismo, nunca encuentras el tuyo. Les decía, parte entonces de lo importante de esta materia es que conozcamos, que aprendamos al funcionamiento de estas políticas y que sepamos cuál es su punto de convergencia o dónde está la armonía en estos esquemas. ¿Sale? Ahora, ya casi para finalizar, vamos a continuar con lo último de la materia, que es analizar otros medios de pago, además de los que ya hemos revisado. ¿Sale? Profe, Dígame. la política comercial, ¿quién la regula? Bueno, no quién la regula, ¿a través de qué dependencia? Existe una Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ¿sale? O existía en la administración anterior. Ahora realmente le mentiría porque la política comercial, igual que la política monetaria y la económica del gobierno entrante, no la he encontrado. Si usted tiene la oportunidad de investigar sobre cuáles son los ejes temáticos de las propuestas económicas, comerciales y monetarias del presidente Andrés Manuel, le agradecería que me lo compartiera, porque no están. No hay un plan nacional, no hay un desarrollo, no hay un modelo, no hay forma. Entonces, aunque me siento sumamente mal y por eso no lo abordé, la verdad es que nos auguran cosas muy malas si esto no mejora. Tan sencillo Entonces, como que no hay un plan. ¿Era la Secretaría de Fomento y Crecimiento qué? La Secretaría de ¿Comercial? Comercio y Fomento Industrial. Ah, Y obviamente generaba comunión con la Secretaría de Economía, y otras tantas, ¿no? Pero pues ahora no sé, desapareció ProMéxico, desapareció todo lo que tenía que ver con comercio, desapareció, se fue. Entonces habrá que ver. Ya vamos a un año y esto todavía no ha mejorado. Tengo algunos contactos todavía trabajando, operando para el comercio y la preocupación es la misma. O sea, siguen haciendo comercio, pero están en las expectativas de ver cuáles van a ser las nuevas reglas del juego, porque pues, no, todavía no han salido. Entonces, sí, gracias. retomamos otro tipo de pagos, el pago anticipado. Yo creo que no hay mucho que explicar ahí. Tú, antes de recibir un producto, estás pagando de manera pues anticipada, ¿sale? El crédito documentario. ¿Alguna vez has escuchado el crédito documentario? Ok,
Ok, se los platico porque fueron documentos famosos en el comercio en algún momento, ¿sale? Ya desde que yo entré a trabajar a esto del comercio por ahí en 2012, ahí creo que en el 2012, ya no existían esos documentos, pero con la intención de que más o menos sepan cuáles han sido los brincos que ha dado en el tiempo esta parte de los métodos de pago, se los platico. El crédito documentario funcionaba a través del banco y era básicamente una póliza que igual el banco cobraba. Era como si sacaras un crédito, por ejemplo, en una caja popular y que ese crédito lo utilizaras para construir tu casa y que entonces le tuvieras que dar las escrituras como rubricadas a la institución financiera para que en el momento en el que tú terminaras de pagar tu crédito te lo regresara. Es algo similar, pero en materia comercial, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que a través de una factura, a través de una cuenta por pagar, pues se fincaban estos créditos y el documento pues indicaba, era como una especie de póliza, ¿sale? La carta crédito comercial fue un documento también específicamente diseñado para el comercio y en ese momento, igual que en muchos de los otros métodos que ya hemos visto, pues el banco funcionaba como volante, ¿no? Como intermediario entre la parte comercial y la parte del proveedor o del cliente, ¿sabes? Carta de crédito comercial era igual un documento que pues, preestablecido, un formatito, y ahí tú ponías cantidades, ponías fechas de entrega, plazos de entrega, condiciones y tan. La carta de crédito contingente fue un modelo que se crea, o pues sí, una forma que se crea de manera muy esporádica. De hecho, no ubico yo ningún país que lo haya utilizado porque básicamente la idea era poder generarles un instrumento especial a las empresas certificadas. ¿Recuerdan cómo funcionan las empresas certificadas en México? Que son los que tienen beneficios, que tienen su propio carril para el despacho en las aduanas, que no se someten al sistema aleatorio especializado, automatizado de mercancías para ver si son verificaciones o desaduanamientos libres. O sea, ese tipo de beneficios Sí. de las CIMEX son cuando se hablaba pues de la carta de crédito contingente. Importante es que ustedes sepan que existió, pero pues igual ya dejó de funcionar, ¿va? Y la remesa documentaria avalada, que es igual que la remesa simple o la remesa documentaria, pero aquí el aval funciona como la institución, está timbrada de alguna manera o asegurada por alguna institución financiera que le dé veracidad. Puede ser que, imaginemos, que no solamente te mandan dinero por Western Junior, sino que también Baramex diera el sello de que ese documento iba a surgir efectos, o sea, que se podía cobrar, para que no pasara que había retenciones, que había sin fondos o etcétera, ¿sale? Les digo, no Como son dijo, está asegurada por una institución que financiera, un banco, pues sí, una afianzadora, cualquier persona o comercio o empresa que maneje dinero, que se dedique a prestar servicios de dinero, ¿sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, Seguros. por el Muy bien. momento no. Entonces la siguiente es que les voy a compartir a al grupo de WhatsApp el examen, ¿sale? Vamos a tener, son las 5:30. Vamos a darle, yo pienso que yo digo que en 30 minutos lo terminan, porque está fácil. Quiero que sepan que a partir de que el primero entregue, vamos a dar 15 minutos para terminar. ¿Sale? Esa es la única regla. Por Entonces, favor, ¿va a ser media hora o al primero que termine y de ahí 15 minutos? al primero que termine y de ahí damos 15 minutos. Digo, yo lo terminaría en media hora porque pues yo lo sé todo, ¿no? Pero no, el tema, miren, les voy a ser bien sincero. La verdad es que las preguntas a mí me parecen fáciles, pero además no quiero pensar que ustedes se van a ir a buscar los videos de las clases o que van a hacer trampa investigando en internet.
Espero que no sean de ese tipo de profesionistas. Hagan la conciencia, sean responsables y entréguenlo. Esa va a ser la mejor manera. Porque yo conozco las definiciones de todo lo que hay en Internet, entonces si me doy cuenta que están copiando respuestas de Internet, vamos a tener problemas porque esa pregunta la voy a anular. ¿Sale? Entonces quiere decir que las preguntas son abiertas. Algunas son abiertas, otras son de opción múltiple. ¿Sale? Pues sí, no hay problema, o sea, es como quedar tu comentario de... Entonces, a partir de que el primero entregue, vamos a dar 15 minutos. Y Profe, obviamente, va a ser cuando termine la primera persona, pues yo lo voy a poder checar en la plataforma. por medio de qué plataforma, disculpe. Es una que se llama... ahora lo verás. Se llama Classroom. Question Pro. Ah, ok. ¿Sale? Le van a dar al link, ponen su nombre y empiezan a contestar. Entonces, regla número 1, hagan la conciencia, por favor. Si hacen trampa, anulamos la pregunta y eso obviamente al momento del recuento les va a afectar. Y punto número 2, a partir del primero que termine, damos 15 minutos. Les voy a compartir el link hasta el momento en el que todos me manden las actividades que hemos tenido, ¿sale? Las fotos. Si hay todavía no he hecho el recuento y es la última clase, apenas hoy voy a empezar a evaluar. Pero de todas las actividades que me hayan mandado, si ya me las mandaron, no hay problema porque ya la tengo, estoy seguro. Pero puede ser que hay algunos que no me hayan mandado alguna de las actividades y eso es el 30% de su calificación. Entonces, Maestro, recuerden, dígame. maestro, usted sabe que yo no, perdón, usted sabe que yo no le he mandado nada, pero pues no estoy en mi casa. ¿No está en su casa? Mm-mm. Bueno, haga el esfuerzo, por favor, de pedirle a algunos de sus compañeros cuáles son las actividades. Haga el esfuerzo por hacerla, porque pues es el 70% de la calificación. Imagínense cómo nos va a ir si no Está entregan las bien. actividades. ¿Sale? No, está bien. Entonces, échenme por favor Sí. al grupo por fotos o en privado y en cuanto tenga todas las actividades, ya les comparto el link. Terminamos el examen y volvemos a Ok. clase. ¿Sabes? Está bien, profe. Órale.